Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde buscamos la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Uno de esos grandes temas de la tranquilidad es nuestra jubilación. Y es un tema que le vamos a dar muchas vueltas y que hoy día en Chile está haciendo noticia por una reforma previsional. Eso implica que la forma en que ahorremos e invirtamos para nuestras pensiones futuras está cambiando. Y hay muchos cambios y hay mucha información dando vuelta que a veces no es real, y en vez de nosotros sentarnos a contarles qué es lo que nosotros hemos averiguado, aprovechamos de que tenemos un auspiciador que es una AFP y que nos ayudaron a entender mejor o a entender en profundidad todo lo que está pasando. Estuvimos con Natalia Gallardo, que es la gerente de estudios de AFP Cuprum. Natalia lleva 4 años ya en ese cargo y antes estuvo 8 años en el Banco Central. Egresó de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, donde después hizo un máster en Economía y después un máster de Finanzas en el MIT. No me imagino una mejor persona que Natalia para explicarnos cómo todo lo que está pasando, toda esta reforma, afecta al sistema, cómo afecta a la APB, cómo nos va a afectar a nosotros que nos queda mucho tiempo para jubilar o a las personas que están por jubilarse pronto. Hay datos muy prácticos sobre decidir jubilar ahora o esperar unos años más, sobre los tiempos de cuándo se va a implementar todo esto. Así que los invito a que se queden, a que aprendan y ojalá les sirva para tomar la mejor decisión posible respecto a su jubilación. Pero antes de ir al capítulo, tenemos que dar gracias a los auspiciadores. Uno está muy claro, AFP Cuprum. Les damos las gracias por, además de auspiciarnos y ayudarnos, darnos estas posibilidades de hablar con gente experta que sabe de lo que está hablando y que nos ayuda a nosotros y a ustedes a entender mejor qué es lo que está pasando. Porque tanto ellos como nosotros pensamos en el largo plazo y qué mejor forma de representarlo que con un capítulo de la reforma de pensiones. Si quieres saber más, cuprum.cl. También en MBI nos ayudan, nos apoyan y piensan en el largo plazo a la hora de invertir, ya sea a través de la AGF, donde coinvierten con sus clientes, o de la corredora de bolsa. Te pueden ayudar también a tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Más información en mbi.cl. Y la Universidad Autónoma, con su lema de preguntas del por qué está pasando esta reforma, en verdad, qué nos va a afectar, quizás más allá del por qué. Pero es importante siempre estar atento a cómo cambia el ambiente, a cómo cambian las circunstancias, y eso es a través de la educación. Ya sea la educación tradicional, la Universidad Autónoma, una amplia gama desde Temuco para el mundo, y también en formatos menos tradicionales como son sus carreras online. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Ahora sí, vamos a aprender de la reforma de pensiones. Bienvenidos a Animales. Estamos por lo más relevante. ¿Cuáles son los grandes cambios que vamos a tener o que esperamos tener con lo que se ha discutido hasta ahora? Porque todavía hay mucho paño por cortar. Perfecto. No, nosotros creemos que uno de los cambios que es más relevante es el aumento de la cotización en la cuenta individual, el cual ahora el empleador va a empezar a cotizar inicialmente un 4,5% a la cuenta individual, el cual luego va a subir a 6%. Otro cambio que es bastante relevante es el tema del paso desde los multifondos a los fondos generacionales. ¿Esto por qué? Porque los fondos generacionales elaboran su estrategia en virtud de la cantidad de años que a ti te quedan para jubilar. Entonces, a medida que avanza la edad, estos fondos van automáticamente cambiando el nivel de riesgo. Entonces, hace que sea mucho más probable que el afiliado tenga la estrategia adecuada para su edad y no tenga que ir haciendo él los cambios. Así que esto es bastante positivo. Por otro lado, tenemos el seguro de cesantía sobre lagunas previsionales. Actualmente este seguro de lagunas cubre solamente las cotizaciones para la pensión de aquellos que ocupan el seguro de cesantía del Fondo Solidario. Pero luego del cambio, la idea es que también las cotizaciones que se hacen a cargo del seguro de cesantía con cargo a las cuentas individuales también tengan cubiertas las cotizaciones, que esos son temas positivos. Otro tema que se introduce, que es un cambio importante, es la licitación de stock, o sea, de los afiliados que están actualmente en el sistema. Hasta ahora nosotros lo que teníamos era la licitación de los afiliados que estaban entrando al sistema, y eso ahora se elimina y solamente van a haber cambios en los afiliados que están ya en el sistema, y los nuevos solamente van a ingresar a la AFP que tenga la comisión más barata en el momento que ellos ingresan al sistema. Pero después podemos hablar más detalles de eso. También, como decía, también hay un apoyo para aquellos que por alguna razón de vida no hayan podido ahorrar todo lo que querían, o por ejemplo, gente de 65 años que ahorró toda su vida, pero solamente ahorró por un 10% y todavía queremos premiar a esas personas por los años cotizados. Entonces ahí tenemos 3 beneficios. Uno es la PGU, mantiene los requisitos que tiene hasta ahora, pero va a subir de los actuales 224.000 pesos a 250.000 pesos. Y esto va a ser en distintos plazos de acuerdo a la edad de las personas.
Si yo tengo 82 años o más, este aumento lo voy a tener 6 meses después de aprobada la reforma, que supongamos que esto pasa ahora en marzo. Si yo tengo 75 años o más, este aumento lo tengo en 1 año y medio más, y si tengo 65 más, en 2 años y medio o más. Otro beneficio, que es de carácter permanente, va a ser la compensación por expectativas de vida. Esto quiere decir que un hombre y una mujer que tengan el mismo saldo, la misma edad y el mismo grupo familiar, tienen que recibir la misma pensión. Y para eso se le va a entregar una compensación a la mujer que va a ser por la diferencia que actualmente existe entre una pensión y la otra, solo porque la mujer vive más. Entonces yo necesito cubrir más años y por eso bajo la pensión, porque la tengo que dividir en más años a lo largo del tiempo. El último beneficio, que este es transitorio, es la compensación por años cotizados. Las personas que hayan cotizado, en caso de los hombres, 20 años al sistema, o el caso de las mujeres, inicialmente 10 años y después va a pasar a 15, van a recibir una compensación monetaria, como que estoy premiando a la gente que ha cotizado más a lo largo del tiempo. Y este beneficio es 0,1 UFs por año cotizado. Hartos cambios. Creo que el primero, el más importante, de porcentaje cotizado, hace rato ya nos pesaba. Estábamos en un promedio muy bajo. Nosotros, cuando hablamos de ahorrar un 10%, porque eso sumado al 10% de la AFP probablemente nos va a dar una jubilación más tranquila. Pero el puro 10% no es suficiente. Quizá el 14-16% tampoco, pero es un paso en la dirección correcta. Lo de los fondos generacionales también es interesante porque hablamos mucho de que muchas personas que nos escuchan, 25, 30 años, que por defecto están en el fondo B, cuando ellos quizás pueden tomar más riesgo y quizás deberían estar en el A hasta los 40, 45. Y aquí esto se va a arreglar, entre comillas, automáticamente. Parte de estas cosas las hablamos, me acuerdo, con la Paulina Yasigi hace un par de capítulos atrás. ¿Dónde se pone más complejo? Porque veo dos grandes grupos, la gente que se jubila ahora y la gente que ahora empieza a cotizar más. Lo que no escuché hasta ahora es este préstamo al Estado, el FAPP. ¿Cómo entra todo esto? ¿Dónde empiezan estas como financiamientos menos convencionales? Que es donde yo me empecé a confundir. Bueno, lo que pasa es que, bueno, por eso generalmente tenemos que dividir entre los que tienen 65 años o más, cuando empiece a funcionar la reforma, y los que tienen menos, porque en realidad nosotros vamos a ver que va a empezar a aumentar la cotización de partida paulatina. Entonces, lo que tenemos es que, por un lado, la cotización que teníamos actualmente solamente es un 10% que hacen los trabajadores, y como decías tú, es bastante bajo y está bajo como estándares de la OECD y muchos países, así que esto era necesario subirlo. Y una forma que se subió es que ahora el empleador va a cotizar inicialmente un 4,5% a la cuenta individual, y va a haber, por el momento de la transición, va a haber un 1,5% que va a ser el bono de rentabilidad protegida, que le llaman, que este es el préstamo que se hace al Estado, y la función de este préstamo es poder financiar el beneficio de años cotizados que se va a entregar durante la transición. Que el espíritu que tiene esto es que gente que ya se jubiló, cercana a jubilar, que no va a alcanzar a ahorrar, no va a poder tener este aumento en el ahorro en la cuenta individual, pero la queremos premiar por los años que ha cotizado. Entonces, por eso existe este tema. El tema del bono de rentabilidad protegida en realidad es un préstamo al Estado que va a funcionar de manera temporal, o sea, esto va a funcionar por 30 años, va a funcionar desde que se empiece el sistema a funcionar hasta 20 años, va a tener un 1,5 que se va a ir a este préstamo, y después esto va a ir bajando paulatinamente entre el año 10 y el año 30, y va a aumentar lo que va a cotización a cuenta individual y va a llegar a un 6%. ¿Y va a desaparecer entonces la parte de la cotización que se vaya al préstamo al Estado en algún momento? Sí, 5 meses después de que se tenga aprobada la reforma, va a empezar a aumentar lo que yo cotizo. Entonces, va a haber primero 20 años que yo voy a cotizar un 1,5 a este préstamo, y después, entre el año 20 y el 30, esto va a ir bajando paulatinamente cada año hasta llegar a 0. Por eso es lo que decimos que la compensación por años cotizados es un beneficio acotado. Que por un lado el financiamiento tiene un tope, pero también lo que pasa es que durante 30 años las personas van a poder acceder a este beneficio, pero del año 30 en adelante este beneficio se corta.
Yo quedé con dos dudas de lo que dijiste un poco relacionado a los fondos generacionales y al préstamo del Estado. Y no quiero necesariamente que tú hagas juicios de valor, los podemos hacer nosotros después con Pablito, pero ¿qué tanto está definido lo de los fondos generacionales? ¿Y qué tanto está definido cómo se va a invertir este préstamo al Estado? ¿O el Estado no va a invertir esa plata y le va a llegar y después el Estado verá cómo lo devuelve? ¿Lo agarra, lo invierte como lo hacen la AFP o no se sabe? ¿Te estás hablando del préstamo al Estado? Sí, quiero saber de las dos partes. Ya. ¿Qué tanto está definido de los fondos generacionales de la AFPs? Y si se sabe algo de esa plata que va a recibir el Estado por el préstamo que estábamos hablando recién, si el Estado lo va a agarrar, lo va a invertir en acciones, renta fija, alternativo, o el Estado lo va a ocupar, va a pagar plata de los más jóvenes a los más viejos y después el Estado verá cómo lo paga. Bueno, para ir respondiendo por orden tu pregunta, primero vamos a hablar del FAP, que es el Fondo Autónomo de Protección Social. Este fondo, ¿qué es lo que es? Él tiene por objetivo financiar las prestaciones de seguridad provisional. Entonces, esto quiere decir el beneficio por años cotizados, las compensaciones de las mujeres por mayor expectativa de vida y seguro de invalidez, y bueno, también el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Durante el momento que exista el préstamo, el FAP también va a administrar el dinero este dinero, parte de este préstamo se va a ocupar para financiar efectivamente lo que son el beneficio por años cotizados, y la parte que no se ocupe para financiar los beneficios, el FAP lo va a invertir. ¿Cómo lo invierte? El administrador del FAP va a licitar la cartera de inversión. Todavía falta por definir en el fondo cuál va a ser el régimen de inversión, qué características tiene que hacer, porque de partida antes tenemos que elegir quién va a ser el consejo que administre el FAP. Entonces, una vez que se define el consejo, ellos van a definir cómo se va a licitar la cartera de activos y cuáles van a ser como el mandato que va a tener esto. Este FAP, por un lado, se va a financiar con las cotizaciones, pero también va a recibir aportes del Estado. Entonces, en un inicio es probable que la mayoría de estos aportes se ocupen para pagar directamente los beneficios, pero a la medida que vaya pasando el tiempo y se vaya acumulando más recursos, la idea es que estos sean invertidos. Clarísimo. Y los fondos generacionales de las AFPs, que yo lo encuentro interesantísimo. El otro día nos hablaban de que el sistema de pensiones de Canadá entiendo que lo tiene implementado y creo que les funciona bien. ¿Qué tanto está definido? Lo que pasa es que, bueno, primero, ¿qué son los fondos generacionales? Voy a partir como de lo más amplio a lo más pequeño. El fondo generacional, la gracia que tiene es que, según lo que dice la normativa, se van a hacer al menos 10 fondos entre la etapa activa y pasiva, y la gracia que tiene es que elaboran su estrategia en virtud de la cantidad de años que a ti te faltan para jubilar. Entonces, ¿qué significa eso? Que a medida que las personas se empiezan a acercar a la edad de jubilar, el fondo va a ir ajustando su estrategia para reducir el riesgo sin que el afiliado tenga que hacer ningún cambio manual. Entonces, de esta forma, yo me aseguro que los afiliados estén en el fondo correcto de acuerdo a la edad que deben tener. Bueno, nosotros como Cuprum somos parte del grupo de Principal, que tiene una gran experiencia en todo lo que son los fondos generacionales. De hecho, fuimos uno de los primeros en lanzarlos en Estados Unidos y también nos tocó vivir el proceso en México. No sé si tú sabes que el 2019 hubo una gran reforma en México y dentro de los cambios que se hicieron es que se pasó de los multifondos que tenían ellos, que eran más o menos similares a los que tenemos nosotros, se pasó a fondos generacionales. Entonces a ellos les tocó vivir este proceso, y en el fondo en el caso de Chile todavía faltan muchas cosas que hay que definir, porque falta una vez que ya la ley sea promulgada, la firme el presidente y salga oficialmente, después de eso va a haber un plazo para que la Super de Pensiones junto con el Consejo Técnico de Inversiones tiene que definir por un lado como cuál va a ser el número de fondos que van a haber generacionales. También tiene que ver cuáles van a ser los benchmarks, o sea, cómo van a ser en el fondo, las carteras de referencia que va a tener cada uno de estos fondos generacionales y cuáles van a ser las desviaciones que se van a permitir. Y todo eso es algo que todavía no se define, entonces no sabemos cómo va a funcionar. Pero lo que está establecido en el proyecto es que estas son cosas que se van a ir definiendo a lo largo del tiempo. Pero debería ser que ya 2 años luego que está aprobada la reforma deberían empezar
debería empezar a hacer la transición entre los multifondos y los fondos generacionales. ¿Y cómo se hace esta transición? ¿Cómo se van a traspasar los activos y todo eso? Eso también es algo que todavía tiene que definir la super de pensiones. Entonces, en este minuto no sabemos cómo se va a realizar en la práctica. No sé si tú lo podéis comentar, pero dado eso, puede que todo lo que está pasando con el mundo de los alternativos y invertir cada vez más en activos alternativos que son menos líquidos, se tenga que frenar por un rato, dado que no sé cómo puedo traspasar activos de un lado para otro con este cambio a fondos generacionales o el tema mismo de las licitaciones. ¿Tienen alguna mirada al respecto de eso? Mira, es que en realidad van en direcciones opuestas, porque si yo miro desde el caso de los fondos generacionales, una de las gracias es que como las personas en el ahorro obligatorio, yo solamente puedo estar en el fondo que me corresponde a mi edad. Entonces, como yo tengo a la gente cautiva en este fondo, por decirlo, puedo hacer estrategias de más largo plazo. Entonces, esto me permite poder invertir en activos que sean más líquidos, como sea el caso de los activos alternativos. Entonces, yo voy a poder tener, bueno, a la medida que se cambie el máximo que se puede invertir en activos alternativos, que eso también tiene que ver qué pasa, voy a poder invertir en temas más ilíquidos porque voy a tener, no sé, si tengo, por ejemplo, el grupo que está recién entrando a cotizar, que le faltan 40, 35 años, voy a poder invertir un porcentaje mayor en activos alternativos de lo que se invierte ahora. Entonces, porque esa persona no se va a poder cambiar a un fondo de una edad que no le corresponde. No, en todo lo que sea, aquí hay que hacer la distinción, todo lo que sea el ahorro obligatorio, tú estás obligado a estar en el fondo que te corresponde a la edad. El único cambio que tú podrías hacer es cambiarte de una FP a otra, pero te tienes que cambiar al mismo fondo. Es como si hoy día te cambiaras del fondo A al fondo A, de la FP1 a la FP2. Lo que sí, en el ahorro voluntario, tú vas a poder elegir uno de estos 10 fondos, bueno, van a ser al menos 10 fondos generacionales, todavía hay que definir el número, pero vas a poder elegir en cuál colocar tus ahorros voluntarios. Los fondos generacionales promueven el uso de activos más ilíquidos, como es el caso de los activos alternativos, que en el fondo en el mismo nivel de riesgo nos pueden otorgar una mayor rentabilidad esperada. Caso contrario es lo que nosotros vemos en la licitación de afiliados, porque ¿qué es lo que va a pasar aquí? La super de pensiones va a definir un 10% de los afiliados que no están pensionados, los va a elegir sorteo que se va a definir cómo se hace, y este grupo seleccionado se va a tener que cambiar, si es que no dice lo contrario, lo van a mover a la AFP que gana la licitación, y junto con mover al afiliado yo tengo que mover el saldo de este afiliado. Entonces, la forma en que se va a mover este saldo va a ser para no pasar por el mercado formal, o sea, que yo tenga que vender los activos equivalentes al saldo de esta persona. Lo que se va a hacer es que se va a traspasar los activos de una FP a otra. ¿Cómo se haga este traspaso de activos? Todavía no está definido. El problema que tiene es que vamos a tener activos que son más fáciles de traspasar, que son los que son más líquidos, y hay otros que son más complejos de traspasar, como es el caso de los activos alternativos, porque de hecho en los últimos años, yo diría 10 años más, se ha ido sofisticando la inversión en activos alternativos. Entonces lo que se hace es que ahora yo en realidad invierto en gestores especializados, entonces una relación más de uno a uno. Entonces no puedo llegar y decirle a este gestor, oye, es como que te cambiara el socio. Digo, te voy a cambiar a otra FP. Y además que también hay un tema como de abogados, que es caro, es lento, porque esta es una relación de años de confianza. Entonces, lo más probable que pase es que cuando yo haga la transición, tenga que cambiar los activos de una FP a la que se adjudicó la licitación, parta con lo más líquido, lo cual va a afectar la estrategia de largo plazo que tiene tanto la FP que tiene que traspasar los activos como la que se adjudica la licitación. Y eso nosotros creemos que es un problema que tiene la reforma, porque esto afecta directamente la rentabilidad de los fondos y con ello la pensión que pueden lograr los afiliados. Este es un típico problema de las FP, que a veces tienen muchas restricciones a la hora de invertir por el encaje, por lo que sea. ¿Y esto sería como meterle más restricciones? ¿Hay algo que se mueva en la línea de mayores rentabilidades, más allá de lo que ya conversamos? Las AFPs actualmente tienen que cumplir una serie de restricciones, pero los cambios normativos que se han hecho a la hora van ido en la línea de inversiones a largo plazo. Por ejemplo, tuvimos el año pasado que se aumentó el límite que tú puedes invertir en cada uno de los multifondos en activos alternativos, que apuntaba en la dirección de y hagamos inversiones a largo plazo. Pero el tema es que si yo sé que cada 2 años va a haber una licitación de afiliados
y voy a tener el 10% de mis afiliados que le van a decir que, oye, usted salió seleccionado para cambiarse a este FP que se adjudicó en la licitación, si es que tiene la comisión más barata, y ellos, si no toman una acción de decir no me quiero cambiar, los van a traspasar, y junto con traspasarlos se traspasa el saldo. Y el tema es que yo AFP o cada una de las AFPs tiene un portafolio que está diversificado, que tiene una cierta estrategia, pensando en el largo plazo. Si a mí cada 2 años me sacan un pedacito, que este pedacito no va a ser proporcional probablemente, va a ser más cargado en los activos que sean más fáciles de traspasar y que son los más líquidos, y los más ilíquidos probablemente se queden en el portafolio, me está afectando la estrategia que yo tengo. O sea, mi portafolio que yo dije, este va a ser el portafolio óptimo que yo voy a tener para lograr una rentabilidad adecuada, ya no lo voy a poder tener porque cada 2 años me van a estar cambiando la composición de mis activos. Entonces, ese es el problema. Por eso a nosotros también nos llama la atención este cambio, porque la legislación que había habido hasta ahora, o sea, los cambios regulatorios eran más pro inversiones largo plazo. Y ahora, como te van a desarmar el portafolio cada 2 años, con este cambio, como que va en la dirección contraria. Y eso es lo que nos preocupa, es cómo afectar esto a la rentabilidad. Yo, como leo ese punto, es que de alguna manera el gobierno, el Estado, no sé cómo ponerlo por ese lado, pero lo que está tratando de hacer es decirle a la AFP, ganen menos plata. Y lo están atacando por el lado de las comisiones, y por eso, ok, si es que hagamos licitaciones para que el que cobre menos se lleve mucha gente. Pero eso tiene efectos de segundo y tercer orden, como la cartera que tú puedes armar para rentar lo más posible en el largo plazo para poder dar mejores pensiones. Sería súper interesante también tener la visión respecto de, ok, dejando de lado este tema de las comisiones, cómo las AFPs, y si les pusieran otros actores a competir, cómo podrían competir más por retorno. Eso es algo que siempre he tenido en la cabeza, y porque hay también esto de que las AFP tienen ciertos límites para moverse que hacen que los retornos se correlacionen bastante. Entonces, ¿hay alguna medida que podría existir para que las AFPs compitan más por retorno y que realmente el equipo de inversiones de Cuprum, dado que es mejor, pueda terminar rentando mejor que el equipo de inversiones de otra AFP? Las AFPs actualmente compiten por rentabilidad. Si tú te fijas en los rankings, ves que efectivamente no siempre el que es el primero es el mismo, porque cada AFP se preocupa de tener un equipo de inversiones que se ha ido sofisticando en el tiempo para poder entregarle la mayor rentabilidad a sus afiliados. ¿Y qué es lo que pasa? Que el tema es que tienes 7 AFPs que están compitiendo y cada una trata de tener la mayor rentabilidad posible. Entonces, eso hace que haya una competencia brutal que existe actualmente. Y una prueba de ello es que si yo miro el ranking, no siempre va a ser número 1 la misma, sino que se van cambiando. Otro tema es que los equipos se han ido de las AFP, bueno, en particular Cuprum y otras, han ido sofisticando el equipo que tienen, tanto humano como también los software que ocupan para poder hacer inversiones cada vez más especializadas. Entonces, temas como, por ejemplo, aumentar el límite que yo puedo invertir en activos alternativos van en esta dirección, de que yo pueda a largo plazo obtener una rentabilidad mayor. Entonces, yo creo que todas las medidas que apunten a que incentiven la inversión a largo plazo de productos más sofisticados que puedan entregar una rentabilidad mayor a un nivel de riesgo similar, es muy positivo y contribuye al sistema. Sí, y ahí lo que tú decís de lo alternativo, para nosotros la exposición a alternativos a través de las AFPs es probablemente la mejor manera en que nosotros, inversionistas a pie, podemos exponernos a los mejores managers del mundo. Así que creo que sí, esa es una parte que hay que cuidar. Independiente que uno después tenga un portafolio en donde le mete fondos mutuos, fondos de inversión, ETF, todas las cosas, todas las alternativas que uno pueda tener en el mercado, las AFP ojalá, para mí personalmente, jugaran cada vez más ese rol de alternativos dentro de mi portafolio completo, porque yo, con mis 10 lucas, no voy a poder lograr entrar a esos tremendos managers que realmente son los que obtienen buenos retornos en el mundo de los alternativos. Porque, como siempre, en el mundo de los alternativos
hay buenos managers, hay malos managers, y los que le quedan a los que tienen menos acceso probablemente son los que terminan rentando más mal, que no es lo que le pasa a las AFPs, que sí tienen buen acceso a eso, a ese tipo de inversiones. Sí, que aquí en realidad, sobre todo en el tema de los activos alternativos, como te digo, como esto ya lleva años funcionando, los equipos se han ido sofisticando y tú en realidad lo que ahora buscas es tratar de poder invertir en los mejores managers internacionales. Y aquí hay que tener claro que si bien las AFP administran volúmenes grandes de fondos, para un manager internacional no es tan grande. Entonces, como que pasa que los fondos de activos alternativos que son muy buenos, tú tienes que competir por la opción de llegar a invertir ahí. Entonces, para eso son relaciones de largo plazo, tienes que cumplir una serie de requisitos, hay un tema de abogados, este es un proceso bastante largo. Y además que ellos, como son tan solicitados, los managers más especializados, ellos pueden decir, mira, sabes que yo invierto con él, pero con él no quiero o no me da la confianza. Entonces, por eso es súper importante mostrarse como una institución sólida. Y también eso ha hecho que, por ejemplo, en Cuprum nosotros tenemos una gerente especialista en activos alternativos que lleva, desde que ella es la que armó esta área y desde los inicios se ha preocupado de ir cada vez especializando estos portafolios. Pero esto es una cosa de largo tiempo, de mucha especialización, y por eso es necesario que sea como un proyecto de largo plazo. Me quiero pasar al segmento de los fake news, de cosas que hemos ido encontrando y leyendo que Perfecto. probablemente no son verdad o no estamos seguros en verdad. Y con esta última conversación tengo la duda, con la reforma, ¿pueden entrar nuevos entes a gestionar los fondos previsionales que no sea una AFP? Que entre un DBB Capital Sí, sí pueden. a gestionar esas plata. Sí, con la reforma se da la opción de que entren nuevos entrantes, que son las cooperativas, las cajas de compensación, administradoras generales de fondo que no sean bancarias. Y otro cambio que es importante es que si es que tanto las FPs actuales como las que se lleguen a formar pueden, si quieren, subcontratar todas las funciones excepto lo que es la gestión de inversiones. Y ahora el Instituto de Previsión Social va a ser una alternativa más que podrías subcontratar en el tema de la administración de cuentas. Ese es un cambio grande con respecto a lo que hay ahora. Perfecto. ¿Estamos cambiando el sistema de capitalización individual por uno de reparto? No, eso definitivamente no. Aquí hay que tener súper claro que el sistema sigue siendo enfocado en la capitalización individual. O sea, esto quiere decir que además del 10% que actualmente cotizan los trabajadores, se va a agregar un 4,5% a la cuenta individual que luego subirá a un 6%. Lo que sí va a haber un componente de reparto que va a ser dentro de la cotización extra que va a hacer el empleador, va a haber un 1% que se va a destinar al financiamiento de la compensación por mayor expectativa de vida en el caso de las mujeres. Pero aquí es súper importante señalar que el sistema la mayoritariamente es de capitalización individual. Leímos un mensaje que decía hagan su APB en una AGF o en una aseguradora porque en las AFP peligra. Pero hay AGFs haciendo publicidad para que la gente saque su APB de la AFP metiendo miedo, que lo encuentro nefasto. Bueno, por eso mismo el llamado que nosotros hacemos continuamente es a informarse, que vayas a tu AFP, pregunte, no sé, ya sea teléfono, por el medio que tú quieras, infórmate. Aquí es súper importante destacar que la reforma no introduce cambios significativos en lo que sea el funcionamiento del ahorro voluntario. Esto quiere decir tanto el APB, la cuenta 2 o también los depósitos convenidos. Siguen existiendo los mismos beneficios tributarios, sigue la posibilidad que yo realice retiros en los productos voluntarios, los ahorros provisionales voluntarios son propiedad de los afiliados. La única diferencia que hay es que el tema de cómo se va a ahorrar, que en el fondo yo voy a pasar de los multifondos a los fondos generacionales. ¿Qué tan cierto es que el préstamo al Estado probablemente no lo veremos nunca? Eso yo también creo que es parte de los mitos. Por lo menos lo que sale en la reforma es que existe un compromiso de parte del Estado en esta materia que se traduce básicamente en que va a garantizar los recursos que sean necesarios en caso que el FAP en algún momento no sea capaz de pagar de vuelta el préstamo. También hay que destacar que
el administrador del FAP va a estar obligado a hacer estudios actuariales cada 3 años, que lo que hacen es evaluar la sostenibilidad que pueda tener este fondo. Y en caso que la sostenibilidad esté en riesgo o hay un superávit, van a haber normas que van a indicar qué hacer en estos casos. Y por último, lo más importante, que fue un tema que la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado se hizo hincapié, es que el afiliado va a estar informado en todo momento. O sea, yo como afiliado, el administrador del FAP va a tener que diseñar alguna plataforma donde yo pueda ver en cada momento las cotizaciones que yo he hecho, la rentabilidad que ha tenido. Y además, dentro de la cartola, esta información, la cartola que se entrega cada 4 meses con todo lo que yo tengo invertido en la AFP, va a incluir una sección con las cotizaciones que yo llevo para este préstamo al Estado. Perfecto. Natalia, queremos pasarnos a tips aplicables. La mayoría de nuestra audiencia está entre los 35, los 40, 45, pero también tienen probablemente padres o madres muy cercanos a la jubilación. Entonces, ¿qué tips tienes para nosotros, los jóvenes, y para los que están más cerca de jubilar? Hay algo que informarse, claramente. Ahí lo vamos a dejar en la descripción del capítulo, un documento que nos compartieron ustedes con preguntas y respuestas, con mucha información de la reforma. Pero ¿qué cosas pueden generar un verdadero impacto? Bueno, aquí hay que separar un poco por las edades. Primero, si yo, por ejemplo, estoy cerca de jubilar, por ejemplo, si yo tengo 55, 60 años y estoy viendo si me jubilo o no, es súper importante entender cuáles son los requisitos de los beneficios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres está la compensación por expectativa de vida, que habíamos dicho que hombres y mujeres con mismo saldo, misma edad y mismo grupo familiar tenían que recibir la misma pensión. Pero aquí es muy importante que yo tengo que estar jubilado a los 65 años para recibir, mujer jubilada a los 65 años para recibir el 100% de esta compensación. Si yo me jubilo a los 60, solamente voy a recibir el 5% de esta compensación. Entonces, si yo estoy próxima, tengo 59, 58 años, estoy viendo cómo planificando mi futuro, es importante saber que debo evaluar, si puedo postergar la opción de jubilarme en el tiempo que se haga, para que así el beneficio que reciba, por ejemplo, por la compensación por diferencia de expectativas de vida, sea en un 100% y no sea un porcentaje menor. Eso yo creo que es súper importante. Otro tema importante es el tema de la compensación por años cotizados. Para aquellos que todavía están bajo los 65 años, es importante que se informen para saber cuántos años cotizados tienen efectivos y cuántos les faltan para cumplir los mínimos. Acuérdate que dijimos que para los hombres es un mínimo de 20 años cotizados inicialmente y para las mujeres es un 10%, un 10 años cotizados. Entonces, la idea es que si yo veo que todavía me faltan años para jubilar y no cumplo con los mínimos para recibir la garantía, es que empiece a planificarme para ver qué puedo hacer para efectivamente cotizar el tiempo que me falta para cumplir los requisitos mínimos. Por eso también este tema de informarse y también acercarse a la AFP para preguntar cuáles son los requisitos de cada uno de estos beneficios y si estoy o no dentro de los mínimos que se tienen que cumplir. Bueno, y por otro lado, que tenemos ya los que tienen de 65 años en adelante, ese es más un rol informativo porque es para conocer cuáles son los beneficios que puede acceder y también cuáles son los plazos. Por ejemplo, tenemos el caso de la PGU, que es necesario que yo desde los 65 años en adelante, si yo cumplo los requisitos, voy a poder acceder. Pero la gracia es que ahora el monto que yo recibo va a pasar de 224.000 a 250.000. Y en el plazo que va a ser esto va a depender de la edad que yo tengo. Si, por ejemplo, estás pensando en alguien que tiene 52 años o más, en 6 meses más va a tener el aumento de la PGU. Alguien que tiene 75 años o más va a ser en 1 año y medio y aquel que tenga 65 años o más va a ser en 2 años y medio. Por otro lado, a diferencia de la PGU, tanto el beneficio de compensación por expectativas de vida como por años cotizados, es necesario que yo esté pensionado. Entonces también, ojo, por ejemplo, alguien que tiene, hombre que tiene 65 años o mujer que tiene 65 años y está pensando si se jubila a los 65 años o se jubila después, es importante que averigüe si cumple los requisitos para recibir los beneficios porque estos beneficios no son retroactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me jubilo a los 68 años, voy a perder el beneficio que debería haber recibido entre los 65 y los 68 años.
Entonces es importante ver súper importante ver si cumplo los requisitos, cuánto voy a recibir por ese beneficio. Entonces es bastante relevante informarse. Clarísimo. Y yo ahí hago doble clic en 2 puntos. Uno, pregúntenle a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás si postularon a la PGU. La PGU es increíble. Evidentemente a todos nos gustaría que la PGU fuera, no sé, 10 millones de pesos. Siempre uno querría que fuese más plata. Pero 250 lucas es harto, y que te puede ayudar a complementar lo que tú necesitas de liquidez para tu vejez. Está buenísimo, y hay muchas personas que ni siquiera han preguntado si realmente pueden acceder. Así que yo le diría que ese es un primer gran tip que no deberían dejar de hacer esta semana. Y el otro es, vayan a su AFP, pregunten todo lo que está hablando la Natalia, porque fuera de los retornos y de cualquier otra cosa relacionada al mundo de las inversiones, la atención, la orientación que te pueda dar a quién le estás pasando la plata para tu jubilación es súper importante. Y creo que también ahí va a haber una competencia, por decirlo así, es la atención al cliente. Y eso es algo súper fácil de evaluar. Irse a la calle, entrar a la sucursal o llamar al call center y preguntar, oye, esta es mi situación, oriéntame, ¿qué hago? Porque al final va súper en línea con lo que estamos haciendo, creo, nosotros también de esta educación financiera para tomar mejores decisiones. Para ir cerrando, ¿en qué parte del proceso vamos y qué falta por definir? Bueno, acá también quería unir un poco a lo que tú dices, que si bien nosotros ahora lo que estamos haciendo es que tenemos el texto de la ley, lo que hacemos es nuestro mejor entendimiento en base al texto que sale en la ley, y todavía falta un largo proceso para que se escriba la normativa donde en detalle te va a decir cómo se va a ejecutar cada uno de estos beneficios, cómo van a funcionar los fondos generacionales y todo eso. Pero para partir por orden, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos es un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara del Senado. El trámite que viene ahora es que el Tribunal Constitucional tiene que revisar este proyecto antes de que se promulgue. Y el Tribunal Constitucional empieza a operar en marzo. Así que el lunes 4 de marzo va a empezar a revisar esta ley. Una vez que la revise, que diga que esté ok, la ley se promulga, ahí es firmada por el presidente de la República y al día siguiente es publicada en el diario el diario oficial, y ahí es donde uno dice se da por aprobada la ley. De ahí en adelante empiezan a correr una serie de plazos para decir cuándo se empieza a cotizar más, cuándo se empiezan a entregar los beneficios. Por ejemplo, son todos los beneficios de compensación por expectativa de vida o por años cotizados, son 9 meses después de que se promulga la reforma. El tema de la PGU, para el caso de los 82 años o más, 6 meses después de que se apruebe la reforma. Entonces, de ahí es súper importante esa fecha, porque de ahí en adelante empiezan a correr los tiempos para una serie de beneficios o procesos que se tienen que hacer. Y después, ¿qué falta por definir como a grandes rasgos dentro de esos procesos? Bueno, en realidad faltan varias cosas a definir, pero yo creo que como uno de los temas como más importantes, primero hay que tener el nombramiento del Consejo Directivo que va a administrar este Fondo Autónomo de Protección Previsional. Acuérdense que este fondo va a ser el encargado de la entrega de todos los beneficios, y también va a administrar lo que tenga que ver con el CIS. Entonces, se tiene que definir cuál va a ser el consejo directivo. Una vez que este consejo se elija, ellos van a tener 15 meses para decir cómo van a adjudicar la licitación de la administración de estos fondos. O sea, cuál va a ser el régimen de inversiones que se va a adoptar y cómo se va a administrar esta cartera. Otra cosa importante, en el tema de los fondos generacionales, la SUPER tiene que dictar primero un nuevo régimen de inversión y también elaborar una normativa que te diga cómo se va a efectuar el traspaso para la migración entre los multifondos y los fondos generacionales. Aquí, como referencia, en México, el traspaso efectivo desde los multifondos a los fondos generacionales se hizo en un día. Pero para que eso pasara en un día, hubo un trabajo previo larguísimo para organizar todo, para saber efectivamente qué es lo que iba a pasar con cada tipo de activo,
cómo iba a ser la proporción que ibas a tener de cada tipo de activo en estos nuevos fondos generacionales. Entonces, ese trabajo es un trabajo súper minucioso que se tiene que hacer antes para determinar en el fondo cómo se va a hacer este proceso y que este proceso funcione bien. Entonces, ahí la Super tiene un rol súper importante. Lo otro también es que se tiene que establecer cuál va a ser el número de fondos generacionales. La ley dice que tienen que ser al menos 10 entre la gente que está entre la etapa activa y pasiva, o sea, los que están acumulando fondos y después de los que ya se jubilaron. Pero es la Super la que tiene que definir el número. Otra cosa súper relevante es que cuál va a ser el diseño de las carteras de referencia y las desviaciones máximas que yo puedo tener en torno a las carteras. Porque eso va a ser algo que tiene que definir la Super de pensiones con el Comité Técnico de Inversiones. Por otro lado, también lo que falta por definir es en el tema de la licitación de activos, un tema que hablamos antes. Primero, la norma general sobre cómo se va a realizar el traspaso de afiliados a la AFP que gane la licitación. También la AFP, acuérdense que cuando se adjudica para obtener los plazos, se adjudica la licitación una AFP, después de eso se tiene que determinar cómo va a ser la forma en que se va a elegir a este 10% de afiliados que va a ser el que va a ser llamado a moverse a la AFP que se adjudicó la licitación, siempre que ésta tenga la comisión más baja que la comisión de la AFP que están ahora. Y después de eso, la Super tiene que informar a estos afiliados y les va a dar un plazo de 30 días para que ellos se metan en una plataforma que todavía tienen que crear y ver cómo va a ser, donde yo pueda decir, no quiero que me cambien. Una vez que a mí me cambian, si es que no hago nada, me van a cambiar, pero tengo la opción de volver a elegir a mi AFP en cualquier momento. Aquí también es súper importante, la primera licitación va a ser en el 2028, así que todavía hay tiempo para planificar esto. Y lo otro que es lo más relevante, porque nosotros encontramos que es fundamental para ver qué va a pasar con la rentabilidad que puedan tener los fondos, es qué tipos de activos se van a traspasar. Cuando yo traspase a este afiliado y tenga que mover su saldo, ¿cuáles van a ser los tipos de activos que se van a traspasar y cuáles van a ser los plazos establecidos y la forma en que se haga? Que eso va a ser clave para ver cómo va a ver afectado el portafolio de inversión tanto de la AFP que tiene que traspasar como la que recibe todos estos activos. Yo creo que esos son como los más importantes. Yo no tengo duda ahí que la coordinación va a quedar bien hecha. Al final, creo que independiente del juicio de valor que pueda tener cada uno sobre las AFP, lo bueno, lo malo, creo que siempre hay que ser autocríticos también en cosas que hay que mejorar. Las AFPs creo que han dado un tremendo servicio y creo que uno de los mejores ejemplos fue cuando fueron los retiros. A la velocidad que se lograron pagar fue increíble. Entonces, obviamente que esto tiene dificultades, pero hay ejemplos como lo que tú decías de México, como lo que ya existe en Canadá, como lo que existe en otros países, para poder implementarlo bien. Así que, Natalia, creo que estuviste clarísima. Podrías tener tu propio podcast hablando de estos temas. Y nada, muy agradecidos por toda la información, por todo lo que nos ha ayudado Cuprum a seguir entendiendo esta reforma, a seguirla de cerca y sin lugar a dudas les vamos a seguir preguntando cosas para mantener a la audiencia informada. No, muchas gracias Francisco y Pablo por la invitación. Realmente feliz de contarles porque en realidad a nosotros lo que más nos importa es que las personas sepan qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios que vienen y puedan tomar sus decisiones. O sea, esta es tu pensión, o sea, va a ser realmente fundamental para las personas qué es lo que va a definir desde que se jubilen en adelante, cómo va a ser su vida, todas esas decisiones son súper cruciales en la vida. Entonces es muy importante que las personas cuando los tomen estén informados. Y eso es lo que nosotros, donde queremos apoyar a las personas para poder hacer juntos como esta transición al nuevo sistema. Llevándolo a nuestro mundo es uno de los componentes más importantes de nuestra tranquilidad financiera. Así que seguiremos hablando de esto. Te aprovecho a dar las gracias también, Natalia, por ayudarnos, por informarnos y a todos nuestros animales por llegar acá hasta el final. Nos estaremos viendo todas las semanas. Seguiremos aprendiendo para tener tranquilidad financiera y un crecimiento exponencial. Nos vemos, queridos animales.